Tumor abdominal, paciente de 30 años. Lo primero que yo fui a hacer es revisar la bolsa escrotal. Tenía un solo testículo. Le pregunté si se había operado alguna vez del testículo y me dijo que no. Le pregunté si estaba casado. Sí. ¿Tenían hijos? No, no tenían hijos. Y le llamé a la esposa y le pregunté, señora, fue una de las preguntas más difíciles que tuve que hacer en mi vida. Señora, ¿usted no se dio cuenta que algo faltaba en la relación? Que había un vacío. Me dijo que no, nunca se percató. Nunca se percató. El testículo del paciente pesaba 1 kilo y estaba en su abdomen. 1 kilo y estaba en su abdomen. Y para que me crean, esta soy yo, les juro. Y tengo el testículo en mi mano. 1 kilo. Caramba. En el abdomen del paciente. Y nunca se dio cuenta. Criptorquidia, señores. Los bebés que nacen con los testículos o con la bolsa escrotal vacía, puede descender solito el testículo, pero hasta los 1 año. No descendió el testículo. Hay que llevar a ese niño a quirófano y hacer que se bajen los 2 testículos en la bolsa. Porque esto ocurre. En el 100% de los adultos que tienen criptorquidia desarrollan cáncer de testículo. Y eso lleva quimio, lleva radioterapia, lleva todo lo que conlleva un paciente de quimioterapia. ¿Cómo se llama ese Criptorquidia. Criptorquidia es la falta de descenso del testículo en el escroto, ¿verdad? No. ¿Qué acá? Él sobrevivió. Sí, claro, hizo quimio, muchas sesiones de quimio y sobrevivió. Pero tiene metástasis casi. No, este no. Este no tuvo, este no. ¿Se no abrió, no? ¿Qué? ¿No abrió él? No, lastimosamente no. Ahora ya tengo la costumbre de abrir los tumores, ahora sí. Pero antes no. Este no llegué a abrir. Y vean otro caso. Niño de 12 años. Desobedeció a la mamá. La mamá le dijo, no te vas a ir a jugar fútbol en la noche. El niño salió, se escapó de la casa y se fue a jugar fútbol en la noche. Recibió una patada en los testículos jugando fútbol. No le dijo a la mamá por miedo. Aguantó el dolor toda la madrugada hasta que al día siguiente no soportó más el dolor. Fue en diciembre del año, no me acuerdo, antes de la pandemia. La que opera testículos soy yo en el hospital, los días en que yo estoy de guardia. Están los urólogos que operan, pero no coincidimos en guardia porque justamente nos ponemos distribuidos para que no falte cirujanos que operan de todo. Entonces, ese día que yo estaba de guardia, mi colega me llama y me dice, ayúdame a operar un testículo. A la pucha, bueno, me voy. El paciente ya estaba todo tapado con la ropa quirúrgica. Y yo le miro y era un niño. Y pregunté, ¿por qué quieren sacarle el testículo a un niño? Necrosis testicular. El niño se aguantó 12 horas con el testículo torcido por miedo a decir que se escapó para jugar fútbol. Y lastimosamente le tuvimos que sacar el testículo al niño. Porque no existe tratamiento para una necrosis testicular. Para una torsión que tiene menos de 1 hora de evolución, sí. Se destuerce el testículo, se fija y se cierra de vuelta el escroto. Recupera su vascularización y todo normal. Cuando pasa 1 hora ya mueren los tejidos. Casi el mismo color tenía dentro del cuerpo del paciente y fuera del cuerpo del paciente. Porque estaba totalmente muerto ese testículo. El dolor que esa criatura sintió, no sé con qué se puede llegar a comparar, pobre ser humano. ¿Cómo ustedes el día de mañana van a hacer el diagnóstico, señores, de eso? De la siguiente manera. Uma manobra de Prende. Prensa. prêmio.
Hay una maniobra que se llama PRENS, claro, eso es en cirugía o semiología. Yo les voy a enseñar imágenes. ¿Cómo van a sospechar de un cáncer de testículo? Vascularización aberrante. El testículo tiene vascularización en el hilio, en el cordón espermático, no en el testículo en sí. Cuando ustedes vean una masa, que de hecho yo les tengo que decir que es testículo, porque así, de buenas a primeras, el órgano no se distingue. O sea, el testículo se ve igualito a un ovario, por ejemplo. Entonces, yo les tengo que sacar un caso clínico y les tengo que decir, la ecografía que ustedes están observando es de un paciente sexo masculino con una tumoración sólida en testículo. Se realiza dicho estudio y ¿cuáles son los hallazgos que ustedes observan? Y esta es la vascularización aberrante de un testículo tumoral. ¿Cuál es el único estudio que se pide para evaluar testículo? Ecografía testicular Doppler. No se hace tomografía de testículo, no se hace resonancia de testículo, no se hace radiografía. El único estudio que van a pedir si el testículo duele, pica, arde, hay tumor, es ecografía testicular Doppler. No existe otro. No importa que el paciente tenga 10 años o tenga 30, 80 años, ¿sí? Qual que é o prognóstico, doutora, ¿Sí? do câncer do intestino? Esse aí que a gente está vendo, por exemplo. Responde bien a la quimio, porque afecta a pacientes jóvenes que tienen un hígado sano, un corazón sano, un riñón sano. El cáncer de testículo afecta de 30 años para abajo. Hace poco, lastimosamente, depende mucho de la metástasis también. Hace cuestión de 2 meses, y fue muy triste, realmente fue muy triste. Un niño de, bueno, para mí es un niño, 24 años. 24 años. Debutó por rectorragia. Él sangraba por el ano. Molestias intestinales, después ya empezó con ictericia, y ahí se le empezó a estudiar, se le hizo una tomografía de cráneo a pelvis. En esa tomografía, señores, lastimosamente no guardé la tomografía. Había metástasis múltiples en pulmón, hígado, los 2 riñones, suprarrenales y pelvis, hueso. Un niño de 24 años, ese comportamiento lo tiene testículo. Efectivamente, no sintió nunca una molestia en testículo porque el tumor medía 0,7 milímetros. Un tumor de 0,7 milímetros destruyó el cuerpo del paciente. Y el paciente murió. Como você sabe que o foco de origem foi o testículo? Por comportamiento tumoral. Todos los tumores, doctor, mama, recto, hígado, páncreas, tienen un comportamiento propio y característico. Ninguno se comporta igual al otro. Yo sé que mama va a hacer metástasis al sí la primera y después se va a ir a hueso. Yo sé que próstata va a hacer metástasis a pelvis, pero jamás se va a ir a ganglios, a linfonodos. Por eso oncología nos lleva 5 años de residencia, porque tenemos que estudiar cada uno de los tumores, porque cada uno tiene un comportamiento diferente, ¿sí? E opera, né, doutora? Saca os testículos. ¿Ya viste? ¿Ya viste el testículo en mi mano? Sí, sacamos. Claro que sí. Nós temos um conhecido médico que, não sei por que ele chegou de fazer, mas ele fez o exame nele mesmo. Sí. E ele identificou, isso tem 1 ano, identificou o câncer do testículo dele. Sacou os 2, né? E já rapidão já ligou para os outros amigos que já fez a cirurgia e tá tratando. Não sei como ele tá. A última vez que eu vi ele foi quando meu pai estava no hospital agora nas férias. Ele emagreceu, ele era obeso, ele tá dessa finura. Assim. Por la quimio. La quimio destruye el estómago. Mas já tá com cabelo, já tá. Já tá ¿Los 2 testículos se sacó? eu acho que ele sacou os 2. Barbaridad. Doutora, como as células, né, que elas se multiplicam, o tumor, aí tira. Aí, como perguntar? Ele aparece em outro lugar, porque era pra estar ali, né? Aí tirou o testículo, daí não vai pra outro. Si vos sacaste el testículo, Você tira.
Te voy a mostrar. Si vos sacaste el testículo, O corta pela raiz, por exemplo. Tirou. Ou tem uma alteração genética ali que vai fazer ir para outro lugar agora. no, te voy a mostrar. Esto que está acá, que parece un cordón umbilical, es el cordón espermático, que nosotros estamos atajando para que no sangre con esta pinza. Cuando el patólogo analiza esto, analiza no solo el testículo, analiza las células que hay en el cordón espermático. Si el cordón espermático presenta células tumorales, tenés certeza de que en algún momento va a aparecer metástasis en todo el cuerpo. Si el cordón espermático no tiene células tumorales, el paciente se curó. Así nosotros sabemos por la pieza operatoria que el patólogo analiza las probabilidades que tiene el paciente de hacer o no metástasis. Si hace o no quimio o si ya se curó con la simple cirugía. ¿Sí? De esa manera. Essa avaliação em que momento? Depois? É aí na hora? Sí, eso es maravilloso, doctor. En el Instituto del Cáncer, donde yo me formé, hay. Eso se llama extemporánea. Donde vos sacás la pieza operatoria, el patólogo entra en quirófano, lleva la pieza operatoria, corta y ya evalúa en su microscopio. Eso hay en Asunción. Acá en Pedro Juan Caballero no hay. Entonces, después de 15 días nos enteramos cuando retorna el resultado de la biopsia. Es así, señor. Tal cual. ¿Es triste? Sí, pero es lo que hay. Aí se precisar, entra novamente, Exacto. saca o outro e vai se saca a parte. Así mismo es. Tal cual. Por eso muchas veces nosotros hacemos lo que podemos. No siempre siendo lo que hay que hacer. Doutora, mas, por exemplo, você que já tem uma boa experiência, né? No ¿Estás diciendo olho. vieja? Não, Ah, bueno. Aclaración. estou Bueno. dizendo expert também no Ajá, assunto. ok. ¿Qué pasó? No olho, Sim. você já consegue tomar decisões também, né? Sí, sí. Por exemplo, pô, isso aqui já me parece que... Sí, así mismo. Y eso es lo que hacemos. Yo me saco los guantes, me saco la ropa, salgo a hablar con el familiar y le digo, encontramos esto, no era lo que esperábamos, pero encontramos esto. Lo que yo quiero hacer es esto y esto. Usted me autoriza y le hago firmar un papel. Si el familiar me dice sí, yo entro y hago. Así pasó con un paciente que entramos para operar un ovario. El ovario estaba sano, era un tumor de duodeno que estaba en el sitio del ovario, entonces el imagenólogo interpretó como ovario. Yo salí y le dije, tenemos que cortar intestino, señor, a su esposa. Sí, doctora, adelante, usted sabe, usted ta. Le cortamos su intestino, le volvimos a unir y vino un linfoma intestinal. De un diagnóstico de un tumor de ovario salimos a un linfoma intestinal intraoperatorio. Sí, el ojo del cirujano ya reconoce cuando es y cuando no es. No próprio, quando você estava manuseando o intestino, você já viu que tinha uma alteração. Sí. Olha ¿Por aí. qué? Porque entramos, miramos el ovario, miramos el útero y no había nada. A la pucha, ¿qué vio entonces el imagenólogo? Y ahí empezamos a buscar. Ah, Sacamos então não uno era a ovário. uno. ¿Eh? Então não era No ovário. era ovario, era intestino delgado. Ah, eu entendi que ao fazer a cirurgia no ovário, Encontramos células del intestino. Isso. No. El ovario estaba sano. Y ahí empezamos a eviscerar a la paciente. Empezamos a sacar de a uno los metros del intestino y encontramos un tumor intestinal. Professora, pergunta é que é muito curioso o assunto. Vocês me perdoem. Se eu estou fazendo uma laparoscopia e de repente o diagnóstico é outro, eu posso abrir Por supuesto que e sí. aí saco aquele material, já passo para outro tipo de cirurgia. ¿Qué es lo importante en una cirugía? Resolver. ¿Hacerte del ídolo operando con laparoscopía o resolver el caso del paciente? Resolver. Resolver. Claro, eso se llama conversión. La cirugía se convierte. Claro que sí. Te complicaste, te convertís. Encontraste algo que no estaba previsto y convertís tu cirugía. Claro que sí. Por supuesto, hablar primero con el familiar y después hacer. Pero dejarle claro al familiar que tenés que hacer eso. Claro que sí, doctor. Por supuesto que sí. Entonces, CA de testículo, Doppler aumentadísimo, obviamente.
En cambio esto, ¿qué pasa si yo les digo que esto es una ecografía Doppler? Não parece ser. ¿Por qué? Porque não tem Não tem cor. vascularização. Porque no tiene color. ¿Cuál va a ser el diagnóstico entonces? Não tem vascularização. né? ¿Cuál va a ser el diagnóstico de este testículo si yo les digo que es Doppler? Necrosis, necrosis testicular, no tiene vascularización. Este fue el testículo del niñito de 12 años. Por ecografía, no a cualquier mamá uno le dice le tengo que cortar el testículo a su hijo. Obviamente tenemos que tener confirmación imagenológica. Yo jamás voy a sacar un testículo de nadie si no tengo una confirmación imagenológica. Con esta ecografía nosotros entramos a sacar el testículo a un niño de 12 años. ¿Cómo le explicas después a un niño de 12 años que se tiene que poner una prótesis? ¿Existen prótesis? Gracias a Dios sí existen. Pero se tiene que cambiar la prótesis a medida que va creciendo. Es un Ao trauma. menos o outro vai funcionar, né? Sí, claro. E compensar. Pero, Señor, la vida es... Muchas veces uno no entiende por qué la vida es una mierda. Perdón para lo que están grabando. Pero es así. Hace poco, yo con mis experiencias, ¿verdad? Porque me encanta contar mis experiencias. Vino un paciente de 30 y pico de años con un tumor testicular. Enorme, enorme era el tumor testicular que tenía. Pero ya no tenía el otro testículo porque tuvo un accidente. Esse se enrolou. Tuvo un accidente vehicular y tuvo una torsión testicular. Le sacaron el testículo cuando era chiquito. Hizo cáncer en el otro testículo. No dejó que se le opere. Dijo no. Deixa aí, câncer. Y se va a morir, por supuesto. Pero para que veas cómo es la vida. Le sacaron uno por torsión y después desarrolló cáncer en el otro. Lastimosamente. Bien, ¿qué más quiero que sepan? Eu fiquei com uma dúvida, doutora. Se tem que ter vascularização, como é que eu vou diferenciar o que está com um tumor maligno, que tem uma grande vascularização, do normal? Porque la vascularización de un testículo normal lo vas a encontrar en el ilio. Este es el epidídimo, es el testículo, y la vascularización la vas a encontrar acá. Para la próxima clase les voy a traer una vascularización de un testículo normal. Pero vas a ver acá en el ilio y vas a ver en la periferia el Doppler normal, porque los vasos sanguíneos penetran el órgano de la periferia, ¿verdad? No vas a ver un testículo de esta manera, ¿sí? Y otro caso clínico, paciente de 5 meses de nacido, de vida, presenta aumento del tamaño de las 2 bolsas escrotales, de una consistencia blanda, no dolorosa, pero tiene un tamaño bastante importante. El médico realizó un examen físico, una semiología con una transiluminación positiva. Deu certo. Parece una luna en un cielo estrellado, ¿verdad? Hidrocele. ¿Qué es hidrocele? Una cavidad de líquido. Cuando los niños nacen prematuros, generalmente en los niños prematuros, salen del útero sin haberse desarrollado por completo, por eso son prematuros. La región inguinal no se cierra y queda comunicada con la región abdominal. Y ustedes saben que el peritoneo secreta una pequeña cantidad de líquido para que el intestino se mueva y demás. Ese líquido es el que cae en la bolsa escrotal. Líquido abdominal normal cae en la bolsa escrotal. Entonces el niño acumula líquido en el escroto. Y se ve de esta manera. Un contenido anecoico y el testículo flotando en el líquido. Hidrocele. Esto también se puede cerrar solito hasta los 1 año de vida. Si no se cierra, si el niño persiste con su hidrocele, se opera, se cierra la cavidad inguinal para que no tenga contacto con la abdominal y esto se reabsorbe solito. O hay veces se tiene que drenar.
pero ya no se vuelve a acumular líquido. Hidrocele, ¿en quién también ocurre? En los traumatismos, en los futbolistas que reciben golpes, en donde por procesos inflamatorios se acumula líquido, hidrocele, eso sí se drena, eso sí se suele drenar, porque no es un déficit congénito, es un trastorno por un trauma, ¿sí? Pero el hidrocele, y se dan cuenta que lo único que yo les mostré de testículo es ecografía. Hidrocele, cuando hay sospecha de hidrocele se pide ecografía testicular. Nada más. Se ve una cavidad muy grande anecoica y los testículos flotando como pelotitas dentro de esa cavidad, ¿sí? Hidrocele. ¿Se entendió? No tengo una foto de algún paciente con hidrocele porque si no les mostraba. Doutora, drena e tapa alguma coisa aí ou... Cuando es congénito, sí, se cierra acá la cavidad inguinal. Se cierra, se sutura y se cierra. Para que no siga saliendo líquido. Así mismo. Mas não é por ali que vai encerrar o conduto inguinal. No se cierra el conducto inguinal. Se disminuye el tamaño, se cierra el sitio por donde está fugando el líquido. Porque si no, el cordón espermático va a estrangular. Sim. No se puede cerrar, pero se disminuye el tamaño y se Primera cierra vez. el defecto. El defecto sí, ¿sí? ¿Otra pregunta? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Uretra, fractura y estenosis. Próstata, cáncer de próstata. Y testículo, cáncer de testículo, torsión testicular e hidrocele. Esas son las patologías de los genitales masculinos que tenemos que aprender, ¿sí? ¿Entendimos? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Ya tienen todas las clases? Você pegou as classes? Não, eu peguei com a professora só as imagens. Sí, las imágenes. No, las del... Do Bueno. programa. Les voy a pasar, hoy a la noche les voy a pasar en el grupo de los líderes que hay para que puedan pasar a nuestros compañeros, ¿sí? Gracias. Ya estamos.